Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 8 de mayo de 2013. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Está María Corina Machado en Colombia. Hoy a las 10 de la mañana estará en el Congreso de la República. Nosotros hablaremos con Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, quien nos tratará temas fundamentales sobre lo que está ocurriendo en ese país a raíz de las elecciones en las que triunfó Capriles y le dieron el triunfo a Maduro. En Colombia, acusado por la Fiscalía, comparecerá a juicio Jorge Bisbal Martelo, expresidente de Fedegan. ¿Quiénes son sus acusadores? Son los paramilitares que se encuentran presos en los Estados Unidos y que, como en el viejo verso, rabian de contentos acusando a quienes ponen en la mira para expresar sus deseos de venganza. Pues lo curioso de esto, recuerden ustedes, es que Jorge Bisbal Martelo estuvo a punto de ser asesinado por las FARC, es decir, por orden de los que se reúnen a tomar tinto con el doctor Humberto de la Calle en La Habana. De manera que la cosa es así, la distribución de cargas así. Alguien que le sirvió al país defendiendo a los ganaderos cuando estaban en vía de extinción, porque eran objeto de todas las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, los crímenes más atroces, va a juicio. Los victimarios, es decir, los que tenían a todo el sector ganadero del país, a miles y miles de pequeños empresarios del campo, que apenas entonces subsistían, y muchos de ellos sin poder ir a sus fincas, esos son los nuevos amigos, esos son los contertulios, es con ellos con los que se está fundando la República. Parece una injusta distribución de cargas, diríamos recordando el viejo concepto de la justicia que viene desde Aristóteles. Así es la cosa. Jorge Bisbal acusado, y los Márquez y los Grandas y los Timochencos son los benefactores del país porque quieren la paz. Siguen los descubrimientos en Interbolsa. Le están haciendo ambiente a un debate del doctor Gaviria, el expresidente de la Cámara, en el Congreso, y entonces que hay lavado de activos, que hay esto, que hay aquello. Nosotros nos preguntamos, ¿está bien que todo eso se haga? ¿Está muy mal que la Superintendencia Financiera durante años no hubiera advertido nada de lo que ahora empieza a descubrirse? Este es un caso clarísimo de falla en el servicio público, pero entre que palos van y vienen, nos preguntamos qué pasa con las personas que le dieron su confianza a la que era la empresa más destacada, más celebrada, más exitosa del mercado bursátil. Para las víctimas no hay una palabra de consuelo. La liquidación de Interbolsa está siendo peor que la crisis que llevó a Interbolsa a la situación en que ahora se encuentra. Las macropensiones, como lo decíamos ayer,
era muy posible que la Corte Constitucional, no sé si utilizando la palabra o no, declarara que la sentencia no es retroactiva, pero sí retrospectiva. Quiere decir que revisa para el futuro todas las macropensiones que estaban concedidas a parlamentarios y a magistrados de las altas cortes. Todas esas pensiones serán reliquidadas de acuerdo a la nueva norma constitucional, lo que supone que el tope máximo de las pensiones será de 25 salarios mínimos legales vigentes, pero que no se utilizará para la liquidación de esa pensión el último año de servicio, sino que se utilizará lo que se utiliza con todos los demás mortales en Colombia, el promedio de los 10 últimos años. Ayer advertíamos que los paperos iban a protestar y protestaron. La noticia de hoy es que ya hay unas mesas de concertación para discutir el tema de la papa. Uno no sabe si es para arreglarlos a la carrerita como se ha arreglado ya a tantos otros sectores, para que no molesten, sin importar cuál sea el costo, o si será otra técnica distinta, la técnica de las mesas que terminan en nada. Y a propósito de paperos, porque tiene mucho que ver con su circunstancia, falta solo un debate al TLC con Europa. Lo que viene. Un TLC es cosa magnífica cuando hay una economía competitiva, una economía que se desarrolla, una economía que está aceptando el desafío de abrir sus fronteras a todos los mercados. ¿Es esa la situación de Colombia? ¿No nos parece? Con una industria que cae, con unas obras públicas que no arrancan, con unos indicadores del campo lamentables que recibirán en primer lugar el impacto de los productos agropecuarios de Europa fortísimamente subsidiados por todos los países europeos. TLC con Europa. Y no tenemos carreteras ni siquiera para llegar de Bogotá al río Magdalena. El horror del triple secuestro sacude a los Estados Unidos. 3 jovencitas habían sido declaradas desaparecidas por la justicia norteamericana, por la policía norteamericana, por el FBI norteamericano. No las encontraban y las tenían unos ciudadanos puertorriqueños americanos, no sabremos cuál es su condición de inmigrantes, pero de origen puertorriqueño en todo caso, amarradas y ocultas dentro de una casa durante 10 años y nadie vio, nadie oyó, nadie supo. Los Estados Unidos están estremecidos de horror, el resto del mundo también. Hay una novedad en Venezuela, y es que parece que a los parlamentarios los van a dejar parlamentar. Esto pues no tiene antecedentes en el mundo, porque Diosdado Cabello había resuelto que mientras no reconocieran a Nicolás Maduro como presidente electo, que es precisamente lo que se está discutiendo, no les daría la palabra a los miembros de la Asamblea que pertenecen a la oposición. Parece que hay negociaciones pendientes después de los brutales atentados contra la integridad física de los parlamentarios de la oposición para conseguir que finalmente los dejen hablar. No sabemos si dándoles después cachiporras y patadas cuando terminen la intervención. Esa es otra historia. En Siria, fuerzas de Bashar al-Assad reconquistan una ciudad estratégica, Kiber Gazaleli. Parece que es estratégica porque abre caminos para la comunicación de Siria con países vecinos. En España ya no habrá indagatoria para la infanta Cristina, una vergüenza menos para la corona. En Bangladesh se extiende a 705 el número de víctimas en una fábrica de esas horrorosas, de esas que creíamos sepultas para siempre después de la Revolución Industrial, y que Charles Dickens y tantos otros comentaristas socialistas y políticos denunciaban con espanto.
en los comienzos de la revolución industrial. La gente hacinada, casi sin poder respirar, en sitios antihigiénicos, cumpliendo unos horarios de trabajo inhumanos. Eso es lo que está pasando en Bangladesh y ese es el secreto de los bienes que llegan tan baratos a todo el mundo. Las bolsas de Estados Unidos y de Europa están hoy tranquilas, en verde, es decir, en positivo. El precio del barril del petróleo WTI está a 95.43, el oro a 1.453 la onza Troy. Los alimentos están estables. El índice general de la Bolsa de Colombia empezará hoy a 13.377 puntos. El Dow Jones de los Estados Unidos está superando por primera vez en la historia los 15.000 puntos. Está en 15.056.20. Un euro vale 1.3136 dólares y un dólar vale 1.827 pesos colombianos. Y en Colombia se denuncia fuerte caída de ingresos por aranceles, pues de eso se trata cuando yo celebro contratos, acuerdos de TLC, tratados de libre comercio, los acuerdo para abrir las fronteras a productos que no pagan aranceles. Hay 650 millones de dólares que no está recibiendo el erario público. Perdón, 650.000 millones de pesos. 650.000 millones de pesos. De eso se trata precisamente. Dice la DIAN que tratará de recuperar esos ingresos con IVA y exportaciones. Pero si está cayendo el consumo, entonces ¿cuál IVA? ¿Y las exportaciones? ¿Van a gravar las exportaciones? ¿Están produciendo utilidades tributarias? No lo sabíamos. 8 de mayo de 1945, hoy en la historia, es el Día de la Victoria, que se celebró con grandes manifestaciones de júbilo en los Estados Unidos, en Londres, en muchos otros países. Pero era una victoria amarga. Churchill lo estaba diciendo desde días antes y lo dijo después, antes de que lo derrotaran los laboristas en la Gran Bretaña. Stalin se va a quedar con media Europa y se estaba quedando con media Europa. Ese 8 de mayo del 45 es el recuerdo de una victoria amarga en la que triunfaron las democracias para que el régimen más antidemocrático del mundo, el de Stalin, se quedara con la Unión Soviética y con la mitad de Europa, es decir, después con la mitad del mundo. Ese fue el precio de la victoria que hoy se celebra 8 de mayo de 1945, cuando entró en vigencia la rendición que el día inmediatamente anterior, al 8, el 7, se había celebrado, se había convenido con los últimos jefes del ejército alemán que quedaban con vida y estaban disponibles. Y de esto y de mucho más hablaremos con ustedes durante las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad. También pueden sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles y sintonizarnos también en nuestras frecuencias 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Como siempre, nuestra página de internet desde donde nos pueden escuchar en vivo y en directo o en diferido. La dirección es www.lahoradelaverdad.com.co. Gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada. Son las 6 de la mañana, 13 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos.